día, 100 en total. Bueno, muy bien, vamos a charlar un poquito de economía. Santiago Bulat es economista, dirige la consultora INEVEC y escribe también en Cenital. ¿Cómo andás, Santi? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo están todos? Un abrazo. Bien, bueno, a ver, empecemos por el número de inflación. Es cierto que muchos decían que no iba a poder perforar, ¿no? el 3 adelante y finalmente 2,7 es el número más bajo en los últimos 3 años, ¿no? Lo que dio octubre. Sí, el número más bajo desde noviembre de 2021, que había dado 2,5, desde ahí ya no había bajado del 2,7. Y si vamos a la inflación núcleo, digamos, la que no tiene productos estacionales, ni tiene en cuenta los productos regulados por el gobierno, esa inflación, la más baja había sido en septiembre de 2020, que había dado 2,3%, con lo cual es un dato digamos, muy bueno para el gobierno, obviamente, que esperaba que esto se dé quizás un poquito antes, según lo acordado en el presupuesto, pero no deja de ser un dato muy, muy positivo. Con un gobierno que igual lo que hizo fue algunas concesiones, ¿no? Para llegar a este número en términos de desacelerar la quita de subsidios, no aumentó el colectivo en el área metropolitana, ¿no? Y tampoco aplicó la suba del impuesto a combustible. Sí, yo entiendo que la suba del impuesto a los combustibles, ahora en noviembre, fíjate que hubo una suba nuevamente de cerca del 4% de combustibles. Yo creo que eso lo van a seguir ajustando de todas maneras porque el año que viene, además, con la salida del impuesto país, el gobierno va a necesitar recaudar y ahí claro, el impuesto a los combustibles es uno que, claro, digamos, que van a necesitar aumentar. Y después sí llegaron ciertos aumentos en noviembre, por ejemplo, el que es el caso del agua, lo mismo pasó con las prepagas y lo mismo pasará en parte con las tarifas que habían postergado ese aumento y ahora va a haber un aumento del 2,7 para el gas y 2,5 para la electricidad. Y lo novedoso del tema de la electricidad es que van a cambiar un poco digamos, cómo venían subsidiándose, ¿no? La idea es que... Espera, Santi, perdona, estamos charlando con el economista Santiago Bulat. Vamos a cortar un segundo y te volvemos a llamar por WhatsApp para mejorar un poquito la comunicación. Bueno, dale. Estamos charlando con Santiago Bulat. Su consultora sacó también un análisis bien interesante que ahora después que cerremos la parte de la inflación vamos a charlar con él, que tiene que ver con la actividad, porque Milei viene hablando de los pedobús, etcétera, sí, y la verdad es que es muy heterogénea y una de las cosas que está pasando es que el consumo masivo sigue muy planchado. Está de vuelta Santiago Bulat, economista. Decía Santiago que noviembre, sí. Sí, que noviembre viene con algunos aumentos. Es el caso del agua, es el caso de combustibles que ya aumentaron y electricidad y gas, que va a ser un aumento de 2,7 y 2,5 respectivamente. Que ahí sí lo que el gobierno planea es cambiar un poco esta estrategia de subsidio N1, N2 y N3 de distintos segmentos según el ingreso de los hogares y hacer una especie de tarifa social única para los hogares de menores ingresos, ¿no? Eso es lo que quiere lograr en los próximos 6 meses, si se quiere, unificar el esquema de subsidios y no tener estos 3 segmentos. Lo cual va a significar que muchos sectores medios pierdan el subsidio. La verdad que no está especificado, así que no te lo quiero afirmar porque no lo sé, no sé hasta dónde va a abarcar. En su momento el Macri tenía este esquema así y era bastante abarcativo. Lo que te hacían era ponerte hasta un consumo de 150 kilowatts, por ejemplo, estaba todo subsidiado y a partir de ahí te ponían un descuento hacia arriba. Eso podría llegar a ser una de las maneras en la cual lo hagan para un determinado grupo, ¿no? Pero no está todavía hecho, sinceramente. Pero en todo caso quieren avanzar en la quita de subsidios, digamos. Hay que ver cómo, pero la idea es bajar el peso de los subsidios. Claro, sí, la lógica sí, el tema es ver, bueno, reitero, cómo quedan. Ahora tenés 3 escalas, N1 ingresos altos, N2 ingresos bajos, N3 ingresos medios. Bueno, la idea ahora es que unificar de alguna manera los criterios en 2, uno subsidiado y otro que no tenga subsidio. Esa sería la lógica hacia adelante. Y Santiago, con relación a la inflación, digamos, la explicación de la desaceleración, ¿no? Uno puede ver el dólar, ¿no? No solamente quieto, sino que a la baja, el contado con liqui, octubre bajó más de un 4%. Ustedes hablan de un ancla, ¿no? Que es lo que frena los precios de la economía. ¿Cuál es para vos el ancla principal hoy? Para mí, más que... Yo te diría que me parece que se combinan el ancla fiscal, un poco también lo monetario y después lo cambiario. O sea, yo creo que lo cambiario sí en Argentina, que es una economía que depende mucho de lo que pase con el tipo de cambio. Obviamente, tener un tipo de cambio frenado o evolucionando al ritmo del 2% como está ahora, claramente tiene una incidencia en que los precios empiecen a converger ahí,
Pero también podés tener la situación que tenías, por ejemplo, en el gobierno anterior, en el cual habías tenido un tipo de cambio estable desde agosto. Acordate que hubo una devaluación de 22% en agosto después de las PASO, y ahí lo mantuvieron estable, sin moverse, con cepo cambiario, digamos, y en noviembre la inflación estaba dando 12 y pico por ciento. Entonces tampoco es un ancla muy efectiva si vos desde lo fiscal y lo monetario estás haciendo cualquier cosa. Entonces ahí me parece que hay tres cosas que tenemos que ver, porque no solamente tener el tipo de cambio frenado es lo que te lleva a los precios a la baja, si todo el resto está descoordinado. Entonces, en este sentido, me parece que son las tres cosas que están ayudando. ¿Y la actividad económica planchada? Digamos, vos, el informe de último informe de tu consultora, leía el otro día con relación a, digamos, Milei dijo, salimos de la recesión, ya está, se terminó, y ustedes plantean, bueno, depende, hay que abrir el número, y ahí ves una situación muy heterogénea, ves si el agro, la pesca, petróleo, minería en general subiendo, pero el resto de los sectores de la economía, sobre todo lo que tiene que ver con el consumo interno, muy planchado todavía. Claro, te diría que ahí lo que hicimos ahí es hacer una especie de semáforo. ¿Sí? O sea, primero que si vos tomás la caída de la economía hasta agosto, que es el último dato que hay del INDEC, la economía te dice cayó 3,1% acumulado. Pero si yo le saco el efecto del agro, que en realidad está saliendo de una sequía, la caída es más profunda, es 5,8%. Pero tenés, reitero, muchos sectores que están, lo que decimos semáforo verde. Producción de petróleo está por encima de cualquier récord, producción de gas está por encima de cualquier récord, producción minera está por encima, escrituras en la ciudad de Buenos Aires está muy bien, todavía no ha vuelto a los niveles, si se quiere, de cuando había crédito hipotecario, pero viene muy bien. Y después tenés todo lo que está en el medio, digo, patentamiento de autos está medio en el medio, el turismo receptivo empezó muy bien el año, pero ya no está tan bien. Esto tiene que ver probablemente con la apreciación cambiaria. La venta en shoppings está ahí en el medio. Y después tenés lo que viene mal, que es construcción. Esto tiene que ver en gran parte con obra pública. Está reactivando mucho el privado, pero por ahora lo público tenía un peso importante y no se está haciendo mucha obra. La venta en supermercados está por debajo. El índice de producción industrial está por debajo. Entonces tenés una economía que, si bien el piso lo hizo en marzo, en abril total, viene recuperándose. Yo creo que octubre va a ser un mes bueno en términos de actividad económica por los datos que venimos viendo, pero que, reitero, es heterogéneo, y lo mismo pasa con los salarios. Ayer hubo un aumento de salarios generalizado que salió del INDEC, subieron los privados, los públicos y los no registrados, pero si vos ves la película de todo el año, los asalariados privados registrados, los que tienen un empleo formal con vacaciones, aguinaldo, vienen mucho mejor de lo que viene el sector público, por ejemplo, que solamente aumentó 150% anual. Bueno, los privados aumentaron casi 200% anual. Entonces ahí tenés una diferencia de velocidades también en cómo recupera el salario. Claro. Y un consumo masivo, sobre todo, ¿no? Porque los consumos que decís que se recuperan un poco son más de ingresos medios altos. Consumo de compra de autos, propiedades, shopping, son todos consumos más altos, de ingresos más altos. Claro, la venta en supermercados está más golpeada. De hecho, si uno ve alimentos y bebidas ahí, bueno, vos ves que alimentos de primera necesidad vienen recuperándose más fuerte de los que son de segunda necesidad. Entonces ahí también tenés, si abrís dentro de lo que es la venta en un supermercado o de las ventas de distintas marcas, diría que las primeras marcas están ya prácticamente recuperados lo que habían perdido, están bastante parecidos a 2023. Las marcas medias están más complicadas y las marcas de abajo también vienen recuperando fuerte. Entonces tenés ahí como una segmentación, reitero, de 3 velocidades también distintas, que puede haber distintas interpretaciones. El del medio, el que antes compraba en marca media, ahora comprando más abajo, o que los de abajo recuperaban más fuerte, según lo que da el dato de salarios, eso es así. Entonces, reitero, es un poco divergente y diferente, digamos, dependiendo del segmento que te encuentres, pero efectivamente el consumo más masivo todavía es de los sectores que todavía no ha logrado repuntar. Ajá. Santiago Bulat, estamos charlando con él. Santiago, tengo una pregunta referida al mediano y largo plazo, ¿no? Un poco la estabilidad del tipo de cambio, lo que pasó con el ingreso de dólares, con el blanqueo, etcétera. Cambia un poco las preguntas, ¿no? La pregunta a muchos de los economistas era si podía aguantar sin un salto cambiario de acá a las elecciones de octubre del año que viene, ¿no? Ahora, Argentina se está encareciendo en dólares, el gobierno dice que eso no es relevante. ¿A vos te parece que eso efectivamente no es relevante y que es deseable, digamos, que el gobierno siga así? No, a ver, yo creo que el gobierno tiene la prioridad de bajar la inflación como primera medida de todos. Creo el otro día algún funcionario comentaba y decía, yo prefiero bajar la inflación a acumular reservas, ¿no? Y creo que es un poco lo que están buscando con este esquema. Ahora, sí, quizás la pregunta hacia adelante es
si este tipo de cambio era sostenible o no, era lo primero que se preguntaba. Yo creo que si se te empieza a abrir un poquito la cuenta financiera, digamos que entre blanqueo, que arregles con el fondo, que vengan dólares de afuera por el RIGI y demás, bueno, es un tipo de cambio que podés perder dólares por turismo, por una balanza exportadora que es negativa o lo que fuere. Pero si bien en la cuenta financiera te están entrando dólares, bueno, eso puede ser sostenible. Digo, en los 90 pasó mucho eso, no quiero irme a esos lugares porque era muy deficitaria la cuenta corriente, pero sí te entraban muchos dólares para financiar esa cuenta. Y la pregunta es, bueno, ¿con qué nivel de competitividad te vas a ir al mundo, ¿no? ¿Vas a abrirte al mundo a que entren más importaciones y demás con este nivel de tipo de cambio? Bueno, eso te puede afectar porque un importador puede decir, en vez de comprarle a la fábrica de acá, que es menos competitiva, que tiene costos muy altos, que tiene mucho más barato altos, importar. Prefiero importarlo. Esa podría ser la decisión. Ahora, si vos me decís, vamos a un esquema de tipo de cambio más bajo, pero voy a encarar una reforma tributaria que va a reducir ciertos costos y voy a hacer la Argentina más productiva, y bueno, yo te digo, ahí es muchísimo más sostenible y tiene menos impacto en la actividad económica. Entonces, si este es el esquema actual, con el nivel de competitividad actual, te digo, bueno, ahí vas a tener un problema si te aprecias mucho y si abrís tu economía más rápido que tarde, porque obviamente hay sectores que no son competitivos y hay otros que no le vas a hacer ni cosquillas, como los que hablábamos del semáforo verde, ¿no? Todo lo que es producción de gas, petróleo y demás. Todo lo extractivo, pero el problema es, ¿no? Claro, el empleo y las pymes, que pasa fundamentalmente con eso en la Argentina. Que en eso, viste, me parece que la principal diferencia con Trump, ¿no? Porque hay una ideología muy afín entre Milei y Trump en algunas cuestiones, pero en materia económica Trump es claramente alguien que cree en usar fundamentalmente la protección del mercado interno norteamericano vía aranceles. Y, digamos, Milei en eso no cree en nada, cree en el libre mercado absoluto, bajar la mayor cantidad de impuestos aduaneros posibles, y eso expone a la posibilidad de que, bueno, ¿qué va a pasar acá con el empleo y la producción nacional y el mercado? Sí, ahí déjame decirte algo, porque es verdad que Trump tiene con ciertos sectores, o en particular mucho con China, una decisión de protección muy grande. De hecho, contra China quiere ir más fuerte de lo que se viene yendo ahora en Estados Unidos. Pero Estados Unidos es una economía recontra abierta y Argentina al revés es una economía recontra cerrada. O sea, yo creo que Argentina tiene que ir a abrirse más porque tenemos un montón de barreras arancelarias y pararancelarias que están muy por encima del Mercosur incluso. Uno hace ahora se empezó a desarmar un poco, pero digo, si uno veía la película contra el Mercosur o contra países vecinos, Argentina es una economía muy cerrada en relación a lo que importa y exporta en general. Entonces yo creo que Argentina tenía que ir a abrirse más. A diferencia, Estados Unidos obviamente lo que está haciendo es plantar bandera en ciertos sectores, y yo creo que los más amenazados por China, y ahí te hago una salvedad. Yo creo que Argentina también tiene que tener algún cuidado con los productos que entran directamente desde China, más pensando en industrias más pesadas y demás, donde hay una competencia desleal por el lado de China. Pero creo que al resto del mundo de eso se quejó sí Paolo Roca, ¿no? De Techint. Sí, exactamente. Claro. O sea, el tema que tenés con China en particular en algunos sectores es que el gobierno de China está subsidiando, haciendo que las empresas puedan dar pérdidas y directamente colocar sus productos en el exterior. Entonces, lo de China, que incluso está en la Organización Mundial de Comercio, está ahí te dicen, cuidado con China, porque en realidad son reglas que no son claras y que están en contra de cómo el mundo comercia en general. Entonces ahí me parece que hay un asterisco en particular. Pero si vos me preguntás de Argentina en particular, somos una economía súper cerrada y deberíamos bajar aranceles y abrirnos un poco más al mundo. Bien, Santiago Bulat es economista, dirige la consultora INBCQ. Gracias, Santi, que tengas un buen día. Un abrazo grande. Hasta luego. 8:43 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor